Ahí va. Se debería estar grabando. Bien. Entonces, vos lo que proponías, Silvina, era repasar sobre el trabajo práctico 2 y puntualmente querías hablar sobre funciones, que era algo que todavía no habíamos tocado y mi intención era eventualmente hablarlo, ¿no? Sí, sí. Entonces, podríamos... ¿Querés revisar incluso los que sí habías hecho bien, cosa de si surge algo, o nos concentramos por ahora solo en los que tenías marcado como incorrecto? ¿Qué preferís? Eh, no, podemos repasar todo por las dudas, ¿viste? Bueno, Porque hay cosas que, la verdad, es como que hay cosas que hice tatetí, te digo la verdad. por eso digo, ¿qué preferís? Y está bien, Mejor, la idea del trabajo práctico era entregarlo, es una formalidad nada más. sí, Para que el sistema te permita anotarte al examen. Obviamente que uno no llega a ver la totalidad de los temas, entonces por eso hace lo que vos decís, o al tatetivo, o al azar, o lo que le sí, parezca. Y después sí, una vez que ya está entregado, tiene un tiempo hasta la fecha de examen, o sea, no hay que sentir nada de culpa en ese sentido, ni algo mm, por el estilo. Es solo una formalidad, no se pretende que ya se tenga visto el tema, ni nada por el estilo. Eh, no sé si ves la letra muy chiquita. bueno, pero ahora voy a poner pantalla completa acá. Ahí está, ahí la veo Dale, mejor. si no lo puedo agrandar y bueno, lo hago así, miren. Ahí va. Sí, ahí ve Y mejor. después voy para abajo cuando querramos ver los gráficos. Hay cosas que lo que yo te decía, más, es más un poco de sentido común que otra cosa, que haber entendido realmente lo que me estaba diciendo, ¿viste? Bueno, Eso, guarda con eso del sentido común porque eh, está bien que uno tiene ideas o conceptos previos que puede intentar aplicar a lo que sí, estamos presentando, pero no suele ser todo sentido común. Sí, claro, sí, ojo. ya sé. Pero bueno, cosas como gráfico de esto, vos hablás de sentido común porque por ahí ya estás acostumbrada a ver este tipo de dibujos y qué representan. Mm, Entonces por ahí a vos te es más familiar, pero no a todos. claro, Eh, bueno, en principio acá, sin siquiera leer el enunciado, yo veo, por ejemplo, el gráfico uno que dice tiempo en meses y ahorro en pesos. Y sí, veo algo que parece que va subiendo en un punto, ¿no? Está bien que bajó en el sí. medio, pero después subió. Yo Después me subí. atrevo a decir eso. Pero ¿cómo sé yo que primero subió un poquito, después bajó y después se mantuvo constante y después volvió a subir? Mm, Y yo tengo esta idea de avanzar en el tiempo, ¿no? De izquierda a derecha. Bueno, sí, todo esto que a vos se te puede llegar a ocurrir no necesariamente tiene por qué ser así. Pero tiene ujú, sentido, ¿no? Pensar que si voy de izquierda a derecha en el tiempo, la flecha nos dice para allá, induce a pensar que estamos avanzando en el tiempo. Entonces por eso decimos que como empezó, por ejemplo, acá donde voy a marcar, y avanzó sí, el tiempo y después estaré acá arriba, digo, bueno, parece que creció, ¿no? Porque sí. miré un avance en el tiempo. Bueno, en todo esto es crucial a la hora de entender qué significan las funciones, los gráficos de las funciones, pero bueno, nos estamos adelantando un poco. Eh, ¿Qué nos dice acá? Que Josefina está controlando los movimientos de su caja de ahorro y que al comenzar el año tiene depositados 100.000 pesos. Ok. Sí. Observa que durante el primer trimestre del año sus ahorros aumentaron. Durante el Mm, segundo trimestre sus ahorros decayeron por debajo del ahorro inicial y en el mm, tercer trimestre no pudo ahorrar, pero tampoco gastó. En el bien. último trimestre logró incrementar la cantidad de dinero de su cuenta. Y ahora tenemos que indicar cuál de los siguientes gráficos puede representar los movimientos, ¿no? Que tenía Josefina a lo Sí. largo del año. Y si querés podemos anotar acá un costadito o remarcar y mirar. Vamos a ir descartando si querés. Sí, Vos lo que primero harías es volver a leer el enunciado y decir, bueno, en el comienzo del año tiene un monto, ¿no? sí. Y si querés podés ir anotando acá un costadito. En el primer cuatrimestre, ¿qué pasó? O en el primer trimestre. El primer trimestre Aumentó. aumentaron Y los ahorros. podría poner una flecha para arriba. Para arriba, sí. En el segundo trimestre, ¿qué dice?
Decayeron por debajo del ahorro inicial. Bueno, o sea, pongo decayó y si querés me anoto, imagínate que si el 100.000 está acá arriba, Sí, ¿qué significa que pongo la flecha para abajo del 100.000 que cayó por debajo del 100.000? sí, Solo para tenerlo acá a un costado y después, en el tercer trimestre, no pudo ahorrar, pero tampoco gastó. O sea sí. que, ¿qué ocurrió? Se mantuvo constante. Se mantuvo, claro. ¿Y te parece entonces que ponga una línea así? Sí, Como algo constante, ¿no? No subió, no bajó, entonces claro. No constante. cambió, sí. Y después en el Y en el último último, trimestre logró incrementar la cantidad de dinero de su cuenta, o sea, creció. sí, Entonces, bueno, en el último que sería el cuarto, creció. sí, Bueno, y ahora que tenemos estos garabatos acá, sí. ¿con cuál de todos estos te parece que podríamos corresponder esta información? A mí me parece que es el primero, Vos decís que es el porque primero. me parece. Bueno, vos sospechás que sería el primero. ¿Y por qué sospechás que sería el primero? Porque me da ahí, ¿ves? El primero sube Sí, la cantidad de dinero, el segundo baja por lo menos de los 100.000 los 100.000 estarían a esta altura. que estarían ahí. Mm, Después el tercero se mantiene constante, ni gastó ni subió, y después sube en el cuarto trimestre. Así que a bueno, mí me parece que es ese, y porque los fíjate otros, que es curioso también que vos lo separaste acá, ¿no? En los términos, en los periodos. sí, Tal cual. Dirías, bueno, acá está el primero, acá está el segundo, sí. acá está el tercero y acá está el cuarto. Y fuiste Mm. haciendo eso, bueno, en realidad miraste el primero, viste que coincidía, listo, debe ser este. Pero imagínate que vos no estás totalmente convencida. ¿Te atreves a descartar los otros? ¿Y por qué no coincidirían con esto de acá? Y porque en el segundo gráfico Sí, si querés lo hago más eh, grande. sube de lo que serían los 100.000 serían abajo de todo. Sí, supuestamente, ¿no? Según este sistema de Supuestamente, referencia, claro, supuestamente. sí. Subiría en el primer trimestre, pero en el segundo no bajó por debajo de lo que tenía inicialmente. Claro, tendría que haber hecho algo así. Claro, Por debajo de esta línea de acá. Ok. eso. Porque después sí se mantuvo, en el tercero coincidiría Y en el cuarto también. y en el cuarto también. Claro, El que no entonces, coincide es el segundo. tal cual. En el segundo, si hubiese hecho algo así y después Claro, hacía. No, ni siquiera. Hacía no, algo tampoco. así. Y hacía. Uf, hacía algo así hasta acá. Y después se mantenía Claro. constante y después volvía a subir. Bueno, quizás, ¿no? Por ahí coincidía, pero Pero o sea, ahí lo que no claramente, coincidía es el tal segundo cual. trimestre, así. Y en el de acá, en el tercero. En el tercero, Ahí veo que se nos unió sí, Silvina. ¿Qué sí, tal? ¿Silvina o Silvina, Silvia? Hola, profe Silvana. Silvana. Silvana, Silvana y Silvina. Bueno, tengo sí, muchas Sil, Es pero bueno. verdad. Estoy Eh, tratando de comunicarme desde hoy, o sea, no sé por dónde entré, profe, pero no podía, estoy desde las 7 y me daba vuelta la ruedita y ahora entré, volví a entrar, digamos, de desde la la página página. principal y ahí pude entrar porque no, me dicen, no hay nadie que te conteste la llamada, viste cómo te pone ahí. No sé, me parecía raro. Sí, no. sí. Ustedes pueden entrar a la. Yo no la restringí ni nada. Así que sepan que si Sí, pasa no, sí, eso es porque estarán poniendo mal el link. De alguna forma, algo, no sé sí, cómo. sí, tal cual. Ahora que decís eso, me parece que era eso. Perdón, Bueno, igual. No, qué perdón, no pasa interrumpí nada. la clase. No, 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 para nada. Al contrario, te ponemos al tanto de lo que estábamos haciendo. Eh, Buenísimo. Estábamos hablando de funciones que Silvina quería, eh, bueno, reforzar esa parte y creo que nos venía bien porque nosotros todavía no habíamos hablado de funciones. Así que creo que vos porque me decís que sí estarías de acuerdo en que Sí, veamos funciones. porque, sí, tal cual, y justo ese es el TP1, ¿no? Sí, Y bueno, esa era la parte que a mí ahí no me fue bien, por eso está bueno verlo el bueno, gráfico. entonces nos viene bien a todos. Así que Tal cual. a los del video también seguro les va a venir bien. Mm. Y a modo de recapitulación, si querés te cuento de qué va este ejercicio. Eh, y se trataba de una persona que estaba llevando registro de su caja de ahorro.
¿sí? Eso es lo que nos plantean en el enunciado. Y bueno, acá hay un texto largo que nos describe qué es lo que ocurre. Y nosotros lo resumimos en lo siguiente. La persona inicialmente tenía 100.000 pesos en su caja de ahorro. Y lo que ocurrió es que lo separó en trimestres, los registros, y lo resumimos nosotros con estos garabatos que ves acá a un costado, solo para poder después ver bien los gráficos. Y decía que en el primero aumentaba, en el primer trimestre aumentaba su cantidad de plata en la caja de ahorro. En el segundo decaía por debajo de los 100.000, por eso anotamos el 100.000 acá arriba con una flecha para abajo. En el tercero se mantenía constante y lo representamos con una línea, ¿no? Si no subía ni bajaba, dijimos, bueno, se va a mantener constante a lo largo del tiempo. Y en el cuarto trimestre anotaba que incrementaba de nuevo. Y la compañera, Silvina, proponía que el primero, ¿sí? Era el que le parecía que era el correcto. Y parecía muy convencida, me dio los argumentos y todo. Entonces habíamos continuado viendo, bueno, y si nos llegamos a cruzar con otro que por ahí también es, ¿qué pasa? ¿Tenemos dos posibles? Bueno, para estar 100% seguro, no solo estaría el candidato que creemos firmemente que es, habría que descartar todos los otros. Ahora, en el momento del examen, si ustedes encuentran al que creen que es correcto, lo marcan, pasan al siguiente. Esto que estamos haciendo ahora es solo para 100% que no quepa duda, a ver si es verdad o si nos equivocamos de si es el primero. Entonces, por eso creíamos que venía bien. ¿Y por qué decía la compañera que el primero le parecía que era el correcto? Decía, bueno, y vos decinos, Silvia, si te parece, si te parece coherente lo que planteaba la compañera. Ella decía, bueno, imagino que yo a esta altura, al inicio, ¿no? Del tiempo. ¿Por qué digo al inicio? Bueno, porque estaríamos, fíjate, si yo estuviese en el momento inicial, estaría parado en la línea de tiempo acá, ¿no? Y si voy avanzando en el tiempo, iría cada vez más a la derecha. Eso hicimos al marcar los, si querés, los trimestres, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y lo que ella decía era que esta línea de acá debería representar, supuestamente, los 100.000, ¿no? Con los que ella ingresaba a su cuenta o que tenía al inicio. Y ella vio que, fíjate acá, de el momento inicial al fin del primer trimestre, parece que hubo un crecimiento. Vos decinos si estás de acuerdo o no. Y, Perdón, pero es que justamente me parece que yo elegí el mismo también. bueno. Y Bueno. yo también lo que asociaba, yo me acuerdo que una vez en unas clases de las que vos subís, profe, habías hecho algo así, y a mí yo la suelo ver a esa clase de vuelta, y es más, la estuve viendo en la semana también porque no entendía, no me quedaba muy claro esto, y yo como que pensé lo mismo que ella, que estaba, digo, yo sacaba mi conclusión, ¿no? Y digo, bueno, está acá, y ahí vi como que subió, pensé, digo, bueno, acá sube, dije yo. Me guié por esa parte que explicaste recién. pero No vos sé si está fíjate, bien, sí, pero es lo que está, yo pensé. está perfecto porque ustedes dos ya tienen una intuición de qué significa crecer. Nosotros estamos hablando de un avance en el tiempo, ¿no? Y ustedes reconocen ya de manera intuitiva, o quizás por haber visto ya muchos de estos gráficos, ya sean noticias o lo que sea, en su momento, por ejemplo, con la pandemia, no sé si lo recuerdan, que había mucho análisis de curva o pendiente, bueno, y se hablaba de un avance en el tiempo y de cómo veíamos esos datos que iban creciendo, ¿no? ¿Por qué crecer? Bueno, estamos yendo de izquierda a derecha. Ese es un primer paso importante que hay que dar acá. Nosotros vamos a estar hablando de crecer o disminuir en un avance en el tiempo. Si nosotros vamos de derecha a izquierda, estaríamos retrocediendo en el tiempo, ¿no? Y no estamos hablando de eso. Para crecer estamos hablando de avance en el tiempo. Entonces, sí, tal cual. Y les adelanto a las dos, sí, parece que eligieron el que se adecua más, ¿no? Porque si miramos el segundo periodo, tenemos que cae por debajo de los 100.000, ¿no? Si tomábamos de referencia a los 100.000 a esta línea de acá, lo voy a marcar en rojo así se nota cuál digo. Si tomamos de referencia que esa altura, si quieren, de los ahorros, ¿no? Este eje vertical nos está representando Los ahorro. ahorros. ¿Qué estaría pasando? Bueno, cae por debajo, ¿no? Fíjense, ¿a qué altura estaría acá? Y estaría por debajo, ¿no?
Entonces sí, tendría sentido pensar que ahí cae por debajo de 100.000. Y después que se mantenga constante en el tercero también ocurre acá, ¿no? Si no subió, ni bajó, ni hizo nada, significa que no varió esa cantidad de plata que tenía en ese tercer periodo. Y bueno, después en el cuarto también se corresponde, ¿no? Sube de nuevo. Y tal cual, sí. Este parece por ahora el que más se adecua. Y en principio le proponía a Silvina, bueno, terminemos de descartar los otros, que es un buen ejercicio también. Sí. Y había descartado la compañera el segundo, vos decinos si te parece también coherente, porque acá lo que ocurre es que estarían tomando de referencia a los 100.000 como el monto, si querés, inicial. Esa parte del gráfico, el nivel del mar, si querés, el punto más bajo, representaría los 100.000. Bueno, pero nosotros necesitábamos que para el segundo periodo decaiga por debajo de los 100.000. Y si ahora tenemos los 100.000 acá, y tendría que haber decaído por acá, ¿no? Algo así, tendría que haberse ido por debajo de esa altura. No sé si te convencemos con eso. Escuché un claro. Creo que Sí, sí. sí. Pero fíjate que lo Es que curioso... cuando vos los explicás y yo miro, yo los entiendo, ¿sabes? Bueno, Y por ahí cuando los quiero hacer sola me cuesta un poco más. Por eso te digo, claro, porque yo te estoy pensando, vos me estás diciendo acá y me estoy acordando de los gráficos. Claro, tiene razón, digo, porque uno analiza de otra manera cuando uno está solo. Yo porque no entiendo mucho, profe. bueno, Estoy aprendiendo. por eso, sí, todos estamos aprendiendo, yo también. Por eso yo las invito a eh, participar de las clases, ¿no? Lo que se da acá es mucho más nutritivo que quedarse solo con lo del video. Está bien que No, por tema tiempo o lo que totalmente. sea, se entiende, ¿sí? No, no hay problema si no pueden asistir. Pero les invito a todo el que quiera, si puede venir. Y bueno, hoy y mañana ya serían las últimas que tienen conmigo, ¿no? De Mate A. No me acuerdo si el jueves habría alguna de Mate A, creo que no. Después Me parece fíjense. que con otra profe me parece que había. Bueno, si El la viernes hay, pasado yo entré, pero no había tampoco, no sé qué pasó. Supuestamente iba a haber una profe, pero no estuvo, no se habrá podido. el viernes pasado. Sí, el viernes pasado, profe. A tu hora puede ser que habían cambiado, Sí, o capaz sí, que sí, me pero pasó lo mismo. Y bueno, estuvo. entonces me pasó lo mismo que me pasó ahora contigo. Habré puesto mal el Ah, Meet. qué Algo macana. pasó. Algo pasó, sí. Es una Porque también macana. me marcaba lo mismo. Sí, es una lástima, porque yo me apuro para llegar, como vengo de trabajar en esas clases, y no pude estar. No pude estar por eso, lo busqué, y bueno, ahora volví a insistir, y bueno, gracias a Dios entré, pero bueno, nada. Sí, bueno, hay que ver qué está pasando ahí porque no te ocurrió una vez, te ocurrió dos veces ya. Así Sí, que, ya la segunda vez. Sí. mm, bueno, si persiste el problema, yo voy a revisar de nuevo por las dudas la página que esté bien subido todos los links. En principio vos hoy pudiste entrar, así que me da a pensar a mí de que está bien el link. Sí, Eh, sí, yo volví a entrar, yo entré volví al principio, yo entraba, viste, cuando te ponen el almanaque de costado, no sé sí, cómo explicarlo. sí, sí, sí. Bueno, yo lo puse ahí y toqué ahí y desde ahí entré al principio y es lo que me marca que no hay nada, que no me contestan la llamada. Así hice la semana pasada también con la otra profe que no pude entrar. Entonces ahora digo, bueno, voy de vuelta al principio y hago todo y bueno, y ahí entré donde dice consultoría y ahí pude entrar. Fíjate, Sil, y hago una pausa ahora, perdonen Perdón, es que te interrumpí con No, esto, no, que interrumpí la no es interrupción para nada porque, de nuevo, les sirve también a los que están viendo el video. Si pasa algo, yo también me gustaría mostrarles dónde pueden encontrar eh, el link, si ustedes le están viendo que del calendario no les deja. Permítanme, a ver, antes que nada, quiero verificar que sí sea así. Eh, Denme un momento. Un momentito. Quiero ver lo que ustedes ven. Voy a entrar como estudiante a la página. Ok. No, sí, por ahora... acá. Miren. Les comparto la página de la materia un momentito. Ah, Si ustedes ven que no están pudiendo entrar, y esto también lo pueden aplicar para otras materias si tienen así hecha la página,
puede que difiera, al menos en matemática A y B sepan que va a ser así. Si ustedes no están pudiendo entrar por acá, ¿sí? Que cuando ustedes cliquean acá les aparece justamente el link. Claro, por ahí quise entrar yo. Bueno, Y ahí lo mismo con la profe y no pude. sí, si no pueden acá, yo lo que les digo es, bueno, en vez de ir al calendario, acá tienen acceso a encuentros sincrónicos. Si ustedes cliquean acá, fíjense que también tienen las consultorías virtuales, ¿sí? Tienen Es todos más, los links. sí, perdón, profe, ahí toqué y entré acá, acabo de entrar por esto que estás mostrando vos. Bueno, Yo entonces siempre entro por ahí, no sabía tampoco que se podía por el calendario, yo siempre entré por acá y está directo el link. Lo Claro, ahora sí lo voy a tener en cuenta, porque yo al revés, yo entraba por el calendario, pero ahora que me pasó esto, no voy a entrar directamente ahí. bueno, justamente el viernes pasado estaba la profe Mica Claro, y claro, bueno, y yo estaba esperando esa clase y no la pude hacer por esto, pero bueno, nada. bueno, no nos preocupemos tanto, sé que es un bajón, pero bueno, esto es bueno para otros momentos. Ahora, ya si, incluso si vos ves que estás teniendo el mismo problema, pero con otra materia, por favor, contactá y decirles, miren, Sí, sí, están pasando sí, no, cosas no. raras. O sea, no se queden, todos los que están viendo el video también, si están teniendo problemas para entrar, háganoslo saber. Sí, porque por ahí es algo de nuestro lado que tenemos que cambiar y arreglar. Pero bueno, ahora sí, volvemos acá y terminamos de descartar estos gráficos. Bueno, entonces este segundo creo que ya están convencidas de por qué no sería. ¿Y el tercero? Sería similar, me atrevo a decir, ¿no? A por qué no vale el segundo, ¿no? Si acá están los 100.000, yo me guío en base a lo que ustedes me habían propuesto. Eh, bueno, parece que tenemos el mismo tipo de comportamiento, pero en el segundo periodo no decae por debajo de esa línea, de esta altura, ¿sí? Claro, ese es el tema, ¿no? No coincide en el segundo trimestre, pues tendría que Claro. bajar por debajo de los 100.000 y no baja ahí. Entonces, tanto en el segundo gráfico como en el tercero, está pasando eso, ¿no? De que no baja por debajo de los 100.000 que tendríamos de referencia. Y acá, en el cuarto, Y ahí está, llega a los 100.000, justito. claro, ¿no? Baja. Te atreves a decir eso? Yo creo que sí, porque llega a la misma altura que los 100.000 Parece ser la misma altura, tal cual. y otra vez no baja. Claro, y Por la diferencia acá era que el enunciado nos decía claramente, cae por debajo de claro, 100.000. No es que cae justo en 100.000 de nuevo, cae por debajo. Entonces, acá podemos atrevernos a decir, bueno, estos dos estarían a la misma altura. Si quieren incluso poner una regla ahí en la pantalla, lo pueden hacer. sí. Pero, y claro, bueno, vieron que terminar de descartar nos da con más firmeza. Bueno, creemos que sí es el primero. Entonces, Ujú. con eso estamos más o menos bien. Vamos al siguiente si quieren. Bueno, Eh, Sí, y este es uno de una persona que vende motos, que se llama igual que yo, se llama Juan. ujú. Vamos a ver de qué se trata. Ahora se los comparto. Ahí está. Curioso. Ya hablan de una fórmula. Bueno, y Sí. nosotros no hablamos de fórmulas todavía, pero vamos a leerlo a ver qué pasa. Bueno, nos dice que Juan vende motos y que hay una fórmula y que ya empiezan a haber letras raras, ¿no? Hay una F con después un paréntesis que adentro tiene una X. Y después nos dice que eso es igual a 60.000 más 1500X. sí, muchas cosas, estas cosas, profe. Cosas raras, ¿no? Bueno, de entrada les digo, no teman, porque esos bichos, ese bicho que ven ahí, es un mecanismo, ¿sí? Acá lo que están presenciando, viendo, es un mecanismo, algo que nosotros llamamos función, ¿sí? Lo que hace este bicho o mecanismo es, le ingresamos nosotros algún número y nos devuelve otro. ¿De qué forma? Bueno, de la siguiente. Eh, y de hecho me atrevería a preguntar si se les ocurre, eh,
si yo quisiese saber por una moto que él vende, ¿cuánto cobraría? Bueno, primero terminamos de leer, después vemos qué pasa. Sí. Nos dicen que esta fórmula permite determinar el sueldo mensual que cobra Juan de su trabajo. Donde X, justamente X, acá la tenemos, Mm. y acá aparece también, es la cantidad de motos que vende por mes. Y después nos piden que indiquemos cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Bueno, justo la primera pregunta tiene relevancia con lo que les iba a preguntar, así que ¿es verdad que si él vende una moto va a cobrar 60.000 pesos? Lo primero que se les ocurre sin que yo diga nada. ¿Qué creen? Viendo ese bicho de ahí. Eh, Bueno, si quieren les digo qué deberíamos hacer con este bicho, ¿sí? Para ayudar un poco a descifrar. Bueno, una fórmula, ¿sí? Nos dice que si nosotros ingresamos una moto, si a nuestro mecanismo, fíjense que la F lo único que nos va a representar es una etiqueta para llamar a este mecanismo de alguna forma. Porque después puede que tengamos varios mecanismos, varias fórmulas, varias funciones. Entonces está bueno organizarnos y ponerles un nombre. Esta letra que ustedes ven ahí, la F, es la más común para hablar de funciones. Tiene sí, sentido por la palabra. sí. ¿Se puede usar otra letra? Sí, tal cual. Usted puede usar la letra que quiera. La única que no le recomiendo por ahí es usar la X. Porque si no, después Claro. nos mareamos. O sea, tratemos de usar distintas letras para cada cosa. Pero bueno, si usted llama de distinta forma a la cantidad de motos, en vez de X la llama con M, ¿no? Podría ser M de moto. Usted podría tranquilamente llamar a nuestra máquina o fórmula con la letra X. Yo les invito a tratar de usar la F, la G, para hablar de estos mecanismos, estas funciones. Entonces, en principio, esta letra, no, sáquense el miedo de que lo único que representa es un mecanismo, ¿sí? Lo nombramos con la letra F. Y lo que nos dice el poner un número dentro del paréntesis es que le estamos ingresando ahora el 1 a este mecanismo, a esta caja, ¿sí? Le estamos ingresando el 1. Y fíjense que donde aparezca la X voy a reemplazar con el 1 para yo saber cuánta plata o cuánto va a ser el sueldo que él va a tener en ese mes, habiendo vendido una moto. ¿Sí? Nosotros usaríamos el mecanismo de esta forma. Diríamos, bueno, ahora va a ir 60.000 y después le tengo que sumar 1.500 y acá voy a hacer una pausa porque fíjense en que entre el 1.500 y la X parece no haber nada. Es como que está el 1.500 y la X pegada. Bueno, lo que yo les invito a escribirse a un costado o recordar siempre es, no es que queremos añadirle un dígito al 1.500 acá. ¿Sí? No es que queremos hacer que sea un número de 6 cifras. ¿Sí? Lo que queremos hacer acá es una multiplicación entre el 1.500 y la X. O sea, que haya punto acá o no, ¿sí? Esto de acá es equivalente a escribir 1.500 por X. Sí. ¿Sí? Sepan que si ustedes tienen una variable, la X acaba de representar una variable. ¿Qué es variable? Y la cantidad de motos que él puede vender, ¿no? Mm. La plata que él va a cobrar va a depender de la cantidad de motos que vende. Que tiene sentido, ¿no? Justamente tienen este nombre en las fórmulas, estas variables. Fíjense que lo que él va a cobrar mes a mes va a variar en base a qué y a la cantidad de motos que él venda. Entonces, por un lado tenemos algo que es una variable independiente, ¿sí? La cantidad de motos que él venda no va a estar ligado a nada, simplemente va a vender una cantidad de motos en tal mes. Está bien, uno puede pensar, sí, va a depender del contexto y No. En principio, eso sería arbitrario. Él podría vender una cantidad arbitraria de motos. ¿Sí? Lo que sí va a depender de otra cosa es la plata que él va a tener al fin del mes. ¿Sí? Entonces, la primera distinción que me gustaría hacer es eso, ¿sí? Esta de acá la llamamos variable independiente. Ah.
Díganme si es muy chiquita la letra. Y No, se ve bien. Perfecto. Y la variable que va a ser dependiente va a ser la otra, ¿no? ¿Cuál? Bueno, lo que él cobre al final del mes, que está representado con esta etiqueta con un número dentro, ¿sí? Porque esto nos representa que estaríamos calculando la plata que él va a tener al final del mes con una moto vendida, ¿sí? No le habrá ido muy bien ese mes. Sí. Entonces esto de acá lo llamamos la variable dependiente. Y fíjense que acá está escrito esta variable dependiente como una mezcla de cosas, ¿no? Es una etiqueta con algo que le ingresamos a la caja. ¿Hay una forma de abreviarla? Sí, la podemos abreviar, la podemos llamar Y, si quieren, ¿sí? Es la más común. La podemos llamar Y, la podemos llamar Z, la pueden llamar con la letra que quieran, ¿sí? Pero sepan que en principio escribir Y o escribirlo de esta forma sería lo mismo, sería equivalente. Al fin y al cabo, para saber cuánta plata va a tener él al fin del mes vendiendo una moto, vamos a tener que hacer una cuenta, ¿no? Fíjense que hay una igualdad entre estos términos. Para descubrir cuánto va a valer su sueldo o cuánto va a ser su sueldo, vamos a tener que hacer una cuenta. Estas dos cosas son equivalentes, ¿no? Entonces, acá, con lo que les conté, iría un por uno, ¿no? Porque vendió una moto. Bueno, entonces ahora sí, con esta aclaración. ¿Qué creen? Si vende una moto, ¿cobra 60.000? No, No, dice Silvina. ¿Por qué crees que no? porque 60.000 es, a ver, te lo voy a decir en mi idioma, el sueldo básico, que es lo que eso no va a variar. Ok. Y si vende una moto, va a ganar esos 60.000 más los 1.500 de la moto que vendió. Me parece Y, a mí. y Silvia, ¿qué decís? Sí, yo entiendo lo que explica Silvina, profe. Bueno, tal cual. Fíjense que 1.500 por uno, nosotros lo podríamos interpretar como, bueno, 1.500 será la comisión de cada moto. Algo así, Claro. ¿no? Algo así es lo que, sí, es Tal lo que cual. Tal cual, si tuviésemos el por uno acompañando al 60.000, estaríamos diciendo que tiene una comisión de 60.000 por cada moto, claro. ¿no? Pero bueno, acá en principio es 1.500 por una moto. Bueno, entonces estarían de acuerdo en que este no sería, ¿no? No, no, Porque él estaría cobrando 61.500, ¿no? claro. Si vende una sola. Y Haciendo vende una. haciendo esta cuenta, ¿sí? Que por las dudas recupero. ¿Qué deberíamos hacer primero? ¿La multiplicación o la suma? Y La multiplicación, profe. Claro. teníamos permitido siempre tener anotado a un costado el orden de las operaciones. No es Sí. algo que se pretenda que se sepa de memoria. Pero bueno, tal cual. Como dicen, primero deberíamos resolver esto de acá y luego sumárselo al 60.000. Entonces sabemos que este no es. No, Y este de acá, si no vende motos, cobra 1.500. Bueno, en base a lo que me dijeron, sueldo base 60.000, es imposible, ¿no? Que él cobre 1.500 si no vende moto. Porque de entrada ya le están pagando claro. 60.000. Entonces este tampoco sería. ¿Y este de acá? ¿Qué significará esto de acá? Es similar a lo que anotamos a un costado, ¿no? Habría que hacer Bueno, algo parecido. esa es mi duda, Bueno, porque sí, no sé qué es eso, con el cero entre paréntesis. bueno, es lo que estuvimos diciendo, ¿no? Tenemos una máquina, un mecanismo que nos dice cuánta plata él va a cobrar a fin de mes en base a la cantidad de motos que vende. La Mm, etiqueta, la F, ¿sí? La etiqueta lo único que nos dice, bueno, vamos a usar esta cuenta, este mecanismo, que si le ingresamos un número, y este número es la cantidad de motos que él vende, ahora ¿quién va a ser? Va a ser cero. ¿Sí? Yo le voy a ingresar cero. Bueno, ¿es verdad que esto va a ser 61.500? Y no sé.
Yo voy a hacer la cuenta con la fórmula, con la caja, el mecanismo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Sé que tenía que a 60.000 sumarle 1.500. ¿Por quién? Bueno, fíjense, la X, que era la cantidad de motos que él vendía. Bueno, en este caso dijimos 0. Entonces pongamos un 0 acá. Y ahora veamos cuánto nos da la cuenta. ¿Les parece? Mm. 1.500 por 0 me da 0. Este término desaparece. Entonces esto me va a dar 60.000, ¿no? Si a 60.000 le añado 0, queda 60.000. Que no es lo mismo que 60.500, ¿no? No. No. Entonces es por eso que este de acá también lo descartaríamos. Fíjense que nosotros ya sabíamos de entrada cuál Sí. era el correcto, me olvidé de sacarlo. Pero bueno, verifiquemos por qué sería correcto. Y díganme si están convencidas de cómo usar la fórmula para 0 motos. Fíjense que lo único que cambié yo en la escritura de esta fórmula era la letra X. Yo lo único que hice fue donde aparecía la letra X, puse un 0. Que es lo que me invitaban a hacer ahí en ese tercer ítem. ¿Sí? Decían, bueno, al mecanismo que usted tiene, a esta máquina, a esta función, si usted le ingresa 0 motos, ¿qué nos devuelve? ¿Cuánto cobra él? ¿Sí? Bueno, eso usted lo puede hacer mediante esta cuenta. Ah, ya entendí. Así usamos una fórmula, ¿sí? Entonces, el último nos dice que si él cobra, y de nuevo, no se pretende que se entienda ya, es algo sobre lo que vamos a tener que trabajar, es un proceso. Es fuerte cuando ustedes después intenten hacer sus propias fórmulas. Quizás ya más adelante tengamos que hacer algo así. Si vende 10 motos, ¿cobra 75.000? Bueno, no sé. Vamos a ver qué nos dice la máquina, ¿no? La máquina nos dice que si yo vendo 10 motos, ¿cuánto voy a cobrar? Y voy a cobrar 60.000 más 1.500 Por 10. por 10, ¿no? Ahora en vez de por 0 o por 1, son 10 motos. Bueno, ¿y esto cuánto nos da? 1.500 por 10 nos da 15.000, ¿no? Una forma, si quieren, rápida que teníamos de multiplicar por 10 era añadir un 0 al final. ¿Sí? Sí. ¿Qué significa 1.500 por 10? Lo pueden hacer de la forma también que siempre les invité a hacer. 1.500 más 1.500 más 1.500, 10 veces, ¿no? Si dudan de la regla, pueden hacer eso. Es el significado de multiplicar y es repotente que lo recuerden. Porque no hace falta que después conozcan las tablas de multiplicar. No hace falta. Si ustedes recuerdan la definición de multiplicar. Es solo sumar. ¿Sí? Y también podrían hacer, bueno, 1.500 veces 10, pero ese ni loco, ¿no? No. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos 15.000 más 60.000 y eso sí nos da 75.000, ¿no? Sí. Tal cual. Entonces es por eso que este es el correcto. Si quieren justificarlo de alguna forma, esta sería la forma de justificarlo. Ustedes están usando la fórmula que les están otorgando. ¿Sí? Profe, a ver. Sí. Entonces, la F. La Sí. F. Es una la etiqueta. fórmula, ¿no? Es una etiqueta. Bien. La F es una etiqueta. Una etiqueta de una caja o mecanismo al cual Sí. llamamos fórmula, ¿no? Yo le digo, fíjense, yo le digo de muchas formas. Le digo la caja, la función. ¿Sí? Uno puede pensar en estas cosas como eso, ¿no? Como una caja con una entrada y una salida. Si ustedes tienen un mecanismo, una caja con una entrada y una salida, y a esta caja la nombran con la F, bueno, ustedes ingresan, por ejemplo, el 10 y les devuelve el 75.000. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué hace la caja? Bueno, la caja lo que hace lo ven acá, en la fórmula. ¿Sí? Quizás ahora con esta analogía de la caja, y para ver cómo nombrar cada cosa, quede un poco más cimentada la idea de, bueno, ¿qué es una fórmula? ¿Qué es una función?
Bueno, las funciones las pueden pensar como un mecanismo que tiene una etiqueta, solo para saber de cuál hablamos, en este caso la f, que tiene una entrada y una salida, ¿sí? Y, interesante, que nosotros podemos descifrar qué hace la caja. ¿Cómo es que le ingresa un 10 y sale un 75.000? ¿Qué hizo con ese 10? Bueno, a ese 10 lo multiplicó por 1500 y luego le sumó 60.000. Sería una forma de verlo. O podrían decir, bueno, había un 60.000 que tiene el mecanismo ya de entrada y a eso le añade 10 veces, en este caso, 1500. ¿Eh? Esta es la idea. Algo importante también a notar es que para que uno de estos mecanismos sea considerado o llamado una función, tiene que cumplir una cosa, que para cada entrada haya una única salida. Haya una única salida. ¿Sí? O sea, si yo le ingreso el 10 de 10 motos, no puede quedarse indeciso en decirme, bueno, cobras 75.000 y 80.000. No. O cobras una cosa o cobras la otra. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos para que estos mecanismos se llamen función es eso, que para cada entrada haya una única salida. ¿Podría haber dos entradas que compartan la salida? Sí. Podría, ya ajeno a este ejemplo, ¿no? Digo, podría ocurrir que si yo le ingreso el 10 y el 15 me devuelva 75.000. Sí, no sé qué hará la fórmula. Podría ocurrir. Lo que no puede ocurrir es esto, ¿sí? De que ingreso el 10 y me devuelva 75 y 80.000, por ejemplo, ¿no? Al mismo tiempo. Se está confundiendo. Yo siempre hago la analogía con una máquina expendedora. Cuando ustedes, o bueno, sí, vieron las que están en shoppings o estaciones, que ustedes creo que ahora solo pueden pasar tarjeta, ya no aceptan más moneda, o quizá billete, pero si ustedes le indican, ¿no? A esta máquina que quieren una gaseosa y un... Sí, una gaseosa. Le indican quiero la gaseosa. Le mandan la plata, bueno. Y la máquina les devuelve la gaseosa y el chocolate. La máquina está funcionando mal. Mejor para ustedes, pero la máquina está funcionando mal. Se llevaron de regalo el chocolate. Pero bueno, esa es la idea, si quieren, de cuando algo es o no es función. ¿Sí? Bueno, Y no sé, Silvina, si querías preguntar algo más sobre la etiqueta o si con lo que dije más o menos vamos formando la idea de... claro, eso, la etiqueta, vamos a decir, representa los 60.000. Ojo, la etiqueta es la letra que uso para hablar de toda la cuenta o toda la fórmula que yo tenga. ¿Sí? Es la etiqueta que le pongo a la caja. ¿Sí? El Porque arriba, 60.000, el 60.000 es un 60.000 que usa nuestra caja, nuestra F. ¿Sí? La podemos llamar con la letra, la F. Nuestra F usa al 60.000. No es que el 60.000 es la F. ¿Sí? Nuestra caja ya usa ese número para después operar de alguna forma y llegar a devolvernos el 75.000 acá. ¿Sí? está bien. Bueno. ¿Quieren que pasemos al siguiente o quieren indagar Por más eso, sobre...? por eso la F con el 0 entre paréntesis no era 61.500, porque... Porque nuestra etiqueta, nuestra F, usó al 0, usó al 60.000 y también usó al 1500. Nuestra máquina, nuestro mecanismo, la fórmula, ¿qué hace? Y al 60.000 le añade 1500 una cierta cantidad de veces, dada por lo que ingresemos a la caja. ¿Eh? Sí. En este caso un 0. Bueno, entonces si no añado ninguna vez al 1500, voy a seguir teniendo los 60.000. Claro, los 60.000, sí, Tal está cual. bien, ya entendí. Bueno, de nuevo, no se pretende que se entienda ya, hay que volver sobre esto y volver a preguntar. ¿Sí? Ahora les traigo el siguiente si quieren. Sí. Eh, este es curioso. Ahora vamos a tener que interpretar un gráfico. Que este también es curioso, ¿no? Por decir algo. Fíjense,
Acá ya no tenemos ningún contexto asociado. Ya no sabemos ni la fórmula. Fíjense, hay una etiqueta. ¿Sí? Está bien que ni leí el enunciado, nos piden. Ahora indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Bueno, indíquelo. ¿Qué es esto? Nos dicen, entre comillas, ¿no? Una etiqueta, o sea que podría haber asociado una fórmula, una función, y nos dice que si le ingresamos el 4, obtenemos el 0. ¿Sí? Eso es lo que sabemos. Nosotros sabemos que si a nuestra caja le ingresamos el 4, va a salir el 0. ¿Sí? Eso es lo que nos representa esta igualdad de acá. ¿Sí? Fíjense que nos esconde la cuenta que se habrá hecho, si es que se hizo alguna cuenta. Puede que haya alguna cuenta involucrada, puede que no. Lo único que necesitamos nosotros para determinar si es una función o no es que para cada entrada haya una única salida. Ustedes podrían tener toda la información de la caja, de lo que hace la caja. Ustedes podrían tener un listado de entradas y salidas. Entradas y salidas. Ustedes podrían tener eso en vez de una fórmula. ¿Sí? Entonces, ustedes podrían entender cómo funciona el mecanismo. ¿Sí? Y si quieren, eso sería la analogía que yo hice con la máquina expendedora, ¿no? Sería, la máquina expendedora ya sabe, si le ingresan esto, le devuelve esto. Si le ingresan esto, le devuelve esto. Si me piden una gaseosa, le doy una gaseosa. Ejemplo, ¿no? O si me ingresan una cantidad de plata, le devuelvo el producto asociado. ¿Sí? La podrían tener así, dada el mecanismo o la máquina, con un listado o con una fórmula. Hay varias formas. En este caso, acá tenemos un gráfico de una función y creo necesario quizás comentarles cómo es que construimos el gráfico de una función cuando nosotros tenemos un listado. ¿Sí? Bueno, nosotros al gráfico de una función lo construimos de la siguiente forma. El gráfico. Sí, tranqui, no pasa nada por los ruidos. Gracias igual por mutear, los del video les van a agradecer. El gráfico de una función es un conjunto de puntos. Vamos a partir de ahí. El gráfico de una función va a ser un conjunto de puntos. Bueno. Nosotros, ¿cómo ubicamos un punto en el espacio? Nosotros acá tenemos algo llamado un eje cartesiano. ¿Sí? Nosotros tenemos, fíjense que hay dos rectas acá, que son perpendiculares entre sí. Tenemos una vertical, la otra horizontal. Perpendicular significa que están a 90 grados, ¿sí? A un cuarto de vuelta. Y este va a ser nuestro sistema de referencia para poder ubicar los puntos. Bueno, cuando uno ubica puntos, por ejemplo en el ajedrez, o cuando ubica piezas, usted puede, no sé si lo conocían, pero suele tener letras y números al costado de las filas y de las columnas. Entonces uno, si quisiera jugar al ajedrez solo hablando, podría decir, bueno, quiero mover mi peón de A2 a A5, ¿sí? O algo así, o a A3, creo que pegué un salto muy grande. Pero es un sistema de referencia, ¿sí? Entonces, nosotros acá, para hablar de los gráficos de las funciones, vamos a necesitar un sistema de referencia, el eje cartesiano. La pregunta va a ser cuál de los dos números decimos primero. Por ejemplo, para ubicar este punto, este de acá. ¿Qué digo primero? Digo bueno, voy a cambiar de punto porque ese justo es curioso. Este de acá vamos a ir. Para ubicar a este. ¿Qué digo primero? ¿Digo primero el 5 o digo primero el 3? Porque no va a dar lo mismo, ¿no? Si digo 5, 3 que 3, 5. Porque fíjense, 5, 3 sería este de acá, o 3, 5, no sé, ahora lo decimos. Pero también hay otro que comparte esos dos números, que sería este de acá, ¿no?
O sea, este punto y este punto tendrían asociados números iguales, solo que hay que ver en qué orden lo decimos. Bueno, lo que las invito a así anotarse a un costado es que nosotros para hablar de estos puntos siempre vamos a decir primero el número correspondiente al eje horizontal. ¿Sí? Cuando hablemos de lo que se llama las coordenadas del punto, ¿sí? Vamos a hablar de las coordenadas, cómo ubicarlo al punto. Siempre vamos a ir primero por la que está sobre el eje horizontal y después la del vertical. Entonces, las coordenadas de este punto nosotros las escribiríamos de la siguiente forma. 5, punto y coma 3. ¿Sí? Ejemplo. Entonces, fíjense que ahí aparecieron paréntesis y un punto y coma. Bueno, ¿por qué se usa esto? Es por un tema de formalidad, ¿sí? Nada más. No es que hay una razón especial por la cual ponemos los paréntesis. El punto y coma para ser ordenados, ¿no? Porque si ponemos 5 y al lado del 3, ¿qué es? ¿Es un 53? Bueno, necesitamos saber que estamos hablando del 5 y del 3, ¿sí? Entonces ponemos el punto y coma en el medio, para saber que son dos coordenadas. Bueno, ahora sí puedo, ya que sabemos más o menos ubicar puntos, o al menos tenemos esta idea, vamos a continuar con la idea del gráfico de la función. Porque hasta ahora sabemos que es un conjunto de puntos. Bueno, pero ¿qué puntos? ¿Cualquier punto va a ser parte del gráfico de mi función? No. Van a tener una condición. ¿Qué condición? Bueno, ahora les digo. Estos puntos deben cumplir que las primeras... Que la primera, vamos a hablar de un punto en especial, esto se va a aplicar a todos los puntos, que la primera coordenada sea una posible entrada, o sea que este mecanismo nos acepte este número, ¿no? Yo no podría ir a una de estas máquinas expendedoras y meterle, no sé, un lingote de oro si solo me acepta billetes, ¿sí? O sea, tiene que, en principio, nuestro mecanismo aceptar dicho número. Bueno, si acepta dicho número, listo. Entonces, primero que nada eso. Para que un punto pertenezca al gráfico de la función, la primera coordenada que tiene este punto tiene que ser algo que acepte la máquina. Y la segunda coordenada sea su salida correspondiente. ¿Sí? La que esté asociada al primer punto, ¿no? A la primera coordenada, quiero decir. O sea, si nosotros decimos que ingresamos un 4 y sale un 0, eso era lo que nos decían acá arriba, ¿no? Bueno, lo que diríamos es que el punto que tiene primera coordenada 4 lo está aceptando la máquina al 4, ¿sí? Y cuya salida es 0, este punto va a pertenecer al gráfico de la función, ¿sí? Tenemos la entrada 4 con su salida correspondiente. Bueno, si emparejamos estos dos como coordenadas de un punto, ese punto va a formar parte del gráfico de la función. Y yo les pregunto, con los puntos que ven acá ubicados, ¿está ese de ahí, el 4, 0? No, yo no, mira, profe, yo veo que, como vos dijiste que se ubica primero la línea horizontal, Sí. yo no veo que el 4 no veo que, o sea, que tenga el 0 ahí, veo el 3, el 2, el 1, pero nunca lo veo cerca de un 0. Es lo que yo miro desde lo que entendí, ¿no? Podríamos terminar de darle tal cual. Hay una sospecha de que quizás no. Hay que terminar de formular bien qué estaría pasando, si es que pasa algo o si no. Y una forma de convencerte es mirar todas las otras coordenadas, ¿sí? Porque lo que te están dando ahí podría ser un gráfico de una función, o quizás no, vamos a ver. Pero en principio hay varios puntos. Claro, porque está la otra parte, como vos decís, la horizontal está el 4 y ahí está del otro lado también. Bueno, hay un 4 acá y hay un 4 acá.
Pero fijémonos que si yo trazo una línea punteada, sobre ninguno de estos hay ningún punto. En principio nosotros queríamos que el punto que sí esté en el gráfico de la función sea el 4, 0. 4, 0. O sea que el punto que buscamos nosotros, ¿cuál sería? Bueno, el que voy a ir sobre esta línea. ¿Y tengo que ir para arriba o tengo que ir para abajo? Para ningún lado, ¿no? Porque está el 0. Está a la altura 0. ¿Sí? Que aparezca un 0 acá. Si nos fijamos cómo está graduado este eje vertical, ¿dónde tiene el 0? Y lo tiene justo acá. Es en el cruce de ambos ejes. Entonces el punto en cuestión estaría ubicado acá, pero bueno, no lo teníamos marcado. No lo teníamos. Estaríamos añadiendo la información. Entonces necesariamente sabemos que la función, nuestra máquina, ni siquiera está aceptando el 4. Porque sobre esta entrada 4 no hay ningún punto. Y si no hay ningún punto, significa que no acepta el 4. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, con el 6. Fíjense, sobre el 6. ¿Hay algún punto ubicado? No. No está aceptando el 6. No tiene información para darnos si uno ingresa al 6. De hecho, este gráfico nos invita a pensar de que hay información para pocos puntos nada más, ¿no? Para pocos valores de el eje horizontal. Bueno, ¿cuáles son? Tenemos este de acá, que si le ingresamos el 5, nos devuelve el 3. Tenemos este de acá, que si le ingresamos el 2, nos devuelve el 5. Tenemos este, que si le ingresamos el 3, nos devuelve el 1. Y tenemos este, que si le ingresamos el 1, nos devuelve la altura 0. O sea que en principio nos devuelve 0 en algún momento la máquina esta, pero no es con el 4, es con el 1. ¿Sí? Entonces lo que nos dicen ahí en el enunciado es falso. ¿Sí? Nos devuelve el 0 si le ingresamos el 1. ¿Sí? Y fíjense, más allá de que sea falso el enunciado, les pregunto ahora, este gráfico que ustedes ven ahí, que tiene solo 4 puntos, ¿sería un posible gráfico de una función? Para que sea función, tenía que ocurrir que para cada entrada haya una única salida. Y acá tenemos toda la información del mecanismo, con esos puntos ubicados. Hay muchas salidas por las coordenadas que tienen, ¿será? Vamos a ver cuánta entrada y cuántas salidas hay, ¿les parece? ¿Las anotamos? Sí. Dale, hagámoslo. Tenemos, para la entrada 2, nos devuelve, ¿qué cosa? El 5. El 5. Si yo le ingreso el 2, me devuelve el 5. Si yo le ingreso el... Bueno, podríamos hacerlo en orden, voy a poner el 1 acá. Le ingreso el 1, me devuelve el 0. Le ingreso el 2, me da el 5. Le ingreso el 3, me devuelve el 1. Si yo le ingreso el 5, me devuelve el 3. Fíjense que sobre esta columna yo puse las salidas, acá. Y acá adentro, en los paréntesis, teníamos las entradas, ¿no? Bueno, ¿ocurre que para cada entrada hay una única salida? ¿No? Y sí. Sil dice que no. ¿Dónde ves que haya una entrada que tenga 2 salidas al mismo tiempo? El 5, ¿quién te devuelve, Silvia? El 3. ¿Y te devuelve, El 3. te devuelve alguien más que el 3? No. El 5, si vos lo ingresás, te devuelve solo el 3. Claro, sí, te entendí. Si ingresás el 3, te devuelve el 1. Claro, y si le ingreso el 2, me devuelve el 5. Claro. Pero fíjate, lo que nos interesa es que si yo le ingreso a alguno de los de la columna de la entrada, que me devuelva solo una cosa. Bueno, pero ¿cómo sería entonces con un gráfico algo que no sería de una función? Bueno, les voy a mostrar un ejemplo.
y va a ser parecido a este. Voy a usar el mismo dibujo, no va a tener la misma consigna, ignoren la consigna. Yo les voy a decir que ahora tenemos este punto ubicado acá. ¿Sí? Entonces permítanme que me voy a traer la información que ya habíamos descifrado. Nosotros vamos a tener la misma lista que teníamos acá. A ver si lo puedo acomodar de forma que se me quede solo esto. Ahí está. Bien. Tenemos lo que teníamos antes. ¿Sí? Pero añadí un punto yo ahora. Yo estoy cambiando el ejercicio, ¿eh? Este es otro ejercicio. Entonces, este punto nos añadiría más información, ¿no? ¿Qué nos dice? Nos dice que si yo le ingreso un 2, ¿quién me devuelve? Me devuelve el 4. ¿Sí? Esas son las coordenadas de ese punto y lo que significaba era eso, ¿no? Que si yo le ingreso un 2, me devuelve un 4. O sea que ahora voy a tener que ampliar un poco lo que yo hice acá. Ahora nuestras columnas de entrada y salida van a incluir a esto de acá. Y les pregunto ahora, ¿ocurre que para una misma entrada haya dos salidas distintas? Y sí, porque ahí el 2 te devuelve el 4 y después el 5 también. ¿Lo ves, Silvia? Lo que dice Silvina. Fíjate, es la única entrada que tiene dos salidas al mismo tiempo. Porque por un lado me dice que me devuelve el 5, por el otro lado me dice que me devuelve el 4. A eso no llamamos función. No, eso no funciona. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, entonces fíjense, con añadir un punto ubicado de forma especial, ya esto no podría pertenecer o ser de alguna función. Y lo que también quiero remarcarles es que si nosotros lo pensásemos distinto al gráfico, podría ser de alguna función. Pero, ¿qué tendríamos que hacer para forzar que sea de una función? Tendríamos que ir en contra de lo que nosotros acá en Adulto 2000 tomamos como convención. ¿Qué quiero decir con esto? Y es algo que todavía no les dije, se los digo. Nosotros siempre vamos a ubicar sobre el eje horizontal lo que es la variable independiente. ¿Sí? En el caso del ejercicio de las motos sería la cantidad de moto que vendía la persona. Bueno, pero ¿qué pasa si yo... Y bueno, sobre el eje vertical iría lo que él cobraba, ¿no? Lo que él cobraba en base de la cantidad de motos que él vende. Uno podría hacer un gráfico de eso, ¿no? Y después iría anotando la información y va ubicando puntos. ¿Sí? Las invito si quieren después a hacer ese ejercicio a ver cómo les queda el gráfico. Spoiler, les va a quedar una línea recta. Claro. Vamos a ver qué pasa, si apunta para arriba, entre comillas, apunta para abajo. Las invito a que lo hagan. Pero bueno. O en principio, bueno, les van a quedar una serie de puntos alineados, ¿sí? Porque uno no podría vender una moto y medio, ¿no? No tendría sentido que yo me pare, por ejemplo, en un punto que esté acá, ¿no? No podría. Porque este tendría 1,5 como primera coordenada, la mitad, ¿no? Entre 1 y 2. Y después punto y coma, 2. Ese ya no tendría sentido en ese contexto. Entonces a ustedes lo que les va a quedar en ese gráfico va a ser una serie de puntos todos alineados. Pero lo que quería decir con esto era que si nosotros pensásemos que la variable independiente o la entrada no esté sobre el eje horizontal, sino que sobre el vertical, ahí nos cambia la cosa, ¿no? ¿Por qué digo esto? Y porque ahora, para cada entrada yo tendría una única salida. Si ahora mis salidas están representadas sobre el eje horizontal, ¿sí? ¿Qué ocurriría? Bueno, si quieren hacemos la lista a un costado para no marearnos, porque visualizarlo, darlo vuelta es medio complejo. Eso te iba a preguntar, la salida, entonces, ¿cuál sería por eso, profe? La entrada a la salida. Claro, la entrada... Estamos viendo acá el eje este cartesiano. En el eje cartesiano, sepan que nosotros siempre, por convención, en Adulto 2000, vamos a tomar como la entrada o la variable independiente al eje horizontal. ¿Sí? Ah, bueno.
como salida al vertical. Lo que sí yo les quiero comentar es esto, que ustedes podrían asociar este gráfico con el de alguna función si invierten ese rol. Si dicen, bueno, ¿y qué pasa si tomo al eje vertical como el de las entradas y al horizontal como el de la salida? Bueno, lo que tendrían es lo siguiente. Tendrían que si ustedes le ingresan el 5, por ejemplo, me devuelve, ¿qué cosa? El 2. Yo estaría cambiando los roles acá, ¿no? Estaría cambiando de lugar lo que está ocurriendo acá. Si yo ingreso, bueno, y tendría que haber hecho el del 1 primero. Si yo le ingreso el 0, me devuelve el 1. Esto sería de cambiarlo, ¿sí? Y después si yo le ingreso el 1, me devuelve el 3. Si yo le ingreso el 3, me devolvería el 5. Si yo le ingreso el 4, me devuelve el 2. Bueno, y ahora les pregunto de nuevo. Acá, ¿habría alguna entrada que tenga dos salidas distintas al mismo tiempo? No, ¿no? Fíjense, el 0 está con el 1. ¿Aparece otra vez el 0 como entrada? No. El 5 tiene al 2. Bueno, ¿aparece el 5 otra vez como entrada? No. O sea que al 5 solo le corresponde el 2. Al 0 solo le corresponde el 1. Bueno, y más abajo tenemos al 1. Acá. ¿Cuál es su salida correspondiente? El 3. ¿Aparece otra vez el 1 que me devuelve dos cosas al mismo tiempo? No. Bueno. ¿Sí? Y lo mismo con el 3 y lo mismo con el 4. Cada uno de estos números tiene una única salida. Fíjense entonces que si yo invertía lo que representaba cada eje, podía asociarlo a una función, pero tenía que hacer esto, tenía que cambiar lo que representaba cada eje. No vamos a hacer eso en Auto 2000. Sepan que siempre vamos a decir entrada o variable independiente sobre el horizontal, sobre el vertical salida, o también se llama, de paso les cuento, imagen. ¿Sí? Ustedes en el libro se pueden llegar a cruzar con lo siguiente. Miren, lo que nosotros diríamos es, lo voy a hacer en una nueva página. Si ustedes se encuentran con la siguiente escritura, bueno, nosotros lo podíamos asociar de varias formas. Podríamos decir, bueno, le ingreso el 0, me devuelve el 4. La entrada, la salida. Otra forma de decirlo, que la pueden encontrar en el libro, va a ser la imagen de 0 es 4. ¿Sí? Esta es otra forma de decirlo. ¿Sí? Todas estas escrituras significan lo mismo. ¿Sí? O podrían decir 4 es la imagen de 0. Como lo quieran formular. ¿Sí? Bien. Pero me parece pertinente mostrárselos porque en el libro se pueden cruzar con esto, entonces viene bien. O incluso en la misma página. Bien. ¿Alguna duda sobre esto que estuvimos viendo a lo último de cambiar el orden o quieren que veamos otro? Por mí está bien, no sé si... Sí, está bien. Bueno. Este de acá, miren. Y estamos, al mismo tiempo que vemos los ejercicios, estamos introduciendo nuevos conceptos, ¿no? De hecho, estuvimos definiendo las funciones a medida que encarábamos los ejercicios, ¿no? Nos viene bien. Este sería el siguiente. Bien. Nos dice... No se asusten con esa lista. Porque lo primero que vieron seguro fue la lista de rara o el gráfico con puntos. El gráfico con puntos, ahora que más o menos tenemos una idea de qué representa, yo sospecho que ya no intimida tanto. ¿Sí? Porque... Por lo menos no da tanta sensación fea como al principio. No, ahora que nosotros podemos asociar que va a haber una caja que tiene entradas y salidas y que las coordenadas de estos puntos nos representan esas cosas, bueno, hay que tener un poco de cuidado nada más cuando hablamos de esto, ¿no? Si un punto pertenece al gráfico de la función, ¿qué tenía que ocurrir? Bueno,
Que la primera coordenada sea una posible entrada, que te la acepte la máquina, y que su segunda coordenada sea lo que te devuelve la máquina. Teniendo esas cosas presentes, descifrar un gráfico no se vuelve tan complejo. Pero hay que tenerlo anotado a un costado, la definición, ¿sí? Incluso si quieren, háganlo con sus propias palabras. Las invito a ustedes a anotarse, si quieren ahora, si quieren en cualquier momento, qué terminaron de asociar ustedes por el mecanismo, la caja, cómo interpretar cada una de estas cosas, ¿sí? Y si tienen dudas de si sobre lo que escribieron tendría sentido o no, tráiganmelo, pregúntenmelo. Y Hablando, vos que hablas de caja, siempre que haces esa pregunta, ahora me haces pensar, como yo cocino, ¿podría ser del horno, profe? sí, vos ¿Hornito le o no? ingresás determinados ingredientes al horno y después te devuelve otras cosas, ¿sí? ¿Qué te devuelve? Bueno, si vos le ingresás, está bien que hacer la analogía con el horno nos puede costar un poco más, ¿no? Por eso te digo, porque aparte, qué sé yo hago pan casero, ¿no? Entonces yo digo, bueno, el pan casero tiene ciertos ingredientes, pero me olvidé de ponerle tal, ya no me va a salir un pan como tiene que ser, como tendría que ser el pan, ¿no? Claro, pero vos ahí lo que estarías haciendo es definir tu función, tu mecanismo, con una lista. Vos decís, bueno, si yo le ingreso esto, esto, esto y esto, si yo le ingreso todas estas cosas, después obtengo una tarta, ¿sí? Vos fíjate que lo curioso ahí sería que para obtener una salida, tu tarta, tuviste que ingresar muchas cosas al mismo tiempo. O sea que vos ya estás pensando en funciones de orden superior. En Adultos 2000 no vamos a ver ese tipo de funciones, pero sabe que existen. Y está perfecto que hagas esta asociación porque es lo que es. Vos podés Yo hago tener... esas, perdón, hago esas asociaciones porque es de la manera que me lo hago, me lo grafico más en la cabeza para entender. O sea, eh, me ayuda. tal No, cual. no sé si está bien, pero me ayuda. Es que la definición de la función, ¿sí? No está ligada a que haya una sola entrada, ¿sí? Lo que dijimos es que por cada entrada tiene que haber una única salida. Bueno, pero ¿quién te dice que tu entrada no puede ser un listado de cosas? Puede ser, ¿sí? Por eso hago énfasis en entrada-salida. Es bastante abstracto, tal cual. Y las funciones lo son. Nosotros nos vamos a concentrar acá en Auto 2000 solo en las que involucran números, ¿sí? Pero sabe que lo podés ampliar casi a lo que quieras. Bien. Y después podés indagar más en profundidad qué pasa con esos bichos. Pero sabe que tienen propiedades matemáticas muy interesantes. Eso ya va de la rama de lo que consideraríamos álgebra, si querés. Si te interesa indagar más adelante de qué va. Pero bueno, lo que hacemos nosotros también es álgebra en algún sentido. Entonces, acá, ahora sí con el ejercicio, tenemos lo mismo que antes, de los puntos, pero ahora nos dice que hay que determinar si es verdadero o falso que la imagen de la función representada a continuación es, y nos dan una lista, ¿sí? Yo les invito a pensar cada vez que vean llaves, ¿sí? Estos símbolos de acá, a pensar en una bolsa, ¿sí? Ustedes tienen una bolsa y adentro ¿qué tienen? Tienen todos esos números, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿sí? No es que tienen los números entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, no. Esa escritura, con esas llaves, lo que nos indica es, dentro de la bolsa tenemos al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5. ¿Sí? Bueno, y lo curioso es que acá nos hablan de la imagen de la función, es esa cosa, esa bolsa con todos estos bichos dentro. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, vino bien que haya hablado de la imagen en la pestaña anterior, ¿sí? La imagen de 0 es 4, o sea que las salidas eran imágenes, ¿sí? El 4 es la imagen del 0. Entonces, si nosotros nos tomamos el trabajo de en una bolsa poner todas las posibles salidas, esa bolsa se llama la imagen de la función, ¿sí? Es todas las posibles salidas que obtuvimos, ¿sí? Eso es lo que nosotros nos dicen ahora en el ejercicio. Entonces, si la imagen son todas las posibles salidas que obtuvimos, nos estarían diciendo, bueno,
El 1 fue una salida, el 2 fue una salida, el 3, el 4, todos esos fueron salidas. ¿Se corresponde con lo que vemos acá? No lo sé. Vamos a ver. Démosle las coordenadas a los puntos, dale. Al fin y al cabo, darle las coordenadas a los puntos es lo que nos termina diciendo a nosotros con certeza entradas y salidas, ¿no? Bueno, este de acá, ¿qué coordenadas tiene? Este punto de acá. Primero íbamos sobre el horizontal, ¿no? 5, 2 tiene ese. El 2. 5, 2, ¿les parece? Sí. Este de acá, 3, 1 puede ser, profe. Sí, 3, 1. este de acá. Los voy a poner en una columna ahora las coordenadas si nos queda más claro. Este de acá tiene la entrada en 1 y nos devuelve un 2, ¿no? Sí. Y este de acá tiene la entrada en 2 y nos devuelve un 5. Sí. O sea, de acá vamos a descifrar cosas. Nos dice que si le ingresamos un 2, obtenemos un 5. Nos dice que si le ingresamos un 1, nos devuelve un 2. Nos dice que si le ingresamos un 5, obtenemos un 2. Y nos dice que si le ingresamos un 3, obtenemos un 1. ¿Sí? Bueno, recuerden que yo dije las salidas iban a estar acá. ¿Se corresponden esas salidas con lo que hay ahí en esa bolsa? En el enunciado. Lo hago un poco más grande, así lo ven. No. No, ¿Y por qué lo dicen tan firmemente? ¿Quién falta? porque está 1, 2, 3, 4 y 5 acá. Y acá no aparece ni el 3 ni el 4. 3 ni el 4. Perfecto. Es simplemente aplicar la definición e interpretar el gráfico, que tampoco es tan simple. Hay que hacer un trabajo de interpretación bastante pesado. ¿Sí? Por eso te digo, eso es lo que yo miro. No es que a mí me sirve mucho, como vos decís, estar en la clase presente, que eso es lo mejor que hay. Pero después yo sigo mirando esto, porque a mí me cuesta retener eso en la cabeza. Y nada, viéndolo así me doy cuenta que cuando, por ejemplo, viste que hay, vos tenés en la plataforma los ejercicios de autoevaluación y todo eso, me doy cuenta por qué los hacía mal, por qué los entendía mal. Bueno, la idea es, de nuevo, no queremos que memoricen todo esto, pero que sí sepan cómo interpretarlo, usarlo, ¿sí? La definición de imagen, la definición del gráfico de una función, ¿sí? Todas estas cosas están, a ver, si bien están escritas en la guía, en el momento del examen, no es que si es la primera vez que lo ven, lo leen ahí, va a costar, ¿sí? Entonces, por eso es bueno darles las leídas a todos los temas, ¿sí? Y anotar, si quieren subrayar, ir anotándose definiciones, cosas que son relevantes al área de funciones. ¿Qué nos va a importar a la hora de hablar de funciones? Y cuándo es algo considerado función o no. ¿Qué significa el gráfico de una función? ¿Qué significa este dibujo, este garabato? ¿Sí? ¿Cómo saco información de este gráfico? ¿Sí? O cómo, con una información dada, construyo el gráfico. ¿Sí? Y después, bueno, la utilidad misma de un gráfico, creo que ustedes la podían ver con el sueldo de esta persona, o la caja de ahorro, quiero decir, de cómo evolucionaba a lo largo del tiempo. Le permite quizás estimar, quizás le va a permitir poder predecir cosas. Si no es que hacemos todos estos gráficos porque pintó. Tienen una utilidad, ¿sí? Son formas visuales de resumir mucha información, ¿no? Si tenemos que hacerlo en un listado, y yo tengo un gráfico del estilo que tenía la persona esa, y va a haber mucha información. En cambio, con ese gráfico la tengo más
de fácil acceso, ¿no? Y me permite hacer otras cosas que con un listado me va a costar más. ¿Sí? Entonces, podríamos escribir acá por qué era que efectivamente no era la imagen. La imagen de la función no es 1, 2, 3, 4, 5, 5, porque la función solo nos devuelve de salida. Lo voy a poner entre comillas, ¿sí? Esto de entrada-salida es informal, pero siempre viene bien para introducirlos a ustedes a las funciones, ¿sí? Solo por eso lo pongo entre comillas. La función solo nos devuelve de salida los valores 1, 2 y 5. ¿Sí? Faltan el 3 y el 4. Si quieren lo pongo también. Bien. Y me parece pertinente, ya que estábamos hablando de imagen, hablar de otro conjunto bastante importante sobre las funciones que se llama dominio. ¿Sí? Esta va a ser otra bolsa. De nuevo, piensen siempre en estos conjuntos como bolsas que tienen cosas dentro. Ahora lo que voy a tener dentro de esta bolsa, del dominio, va a ser no todas las posibles salidas, sino todas las posibles entradas. Todo lo que acepta la función. ¿Sí? Es parecido a la imagen, solo que ahora en vez de hablar de la salida, habla de la entrada. ¿Sí? Vamos a poner eso. Y si quieren, ya que estamos, averigüemos cuál sería el dominio de esta función. El dominio de una función va a ser el conjunto formado por todas las posibles entradas. ¿Y acá cuál sería entonces? En este caso, ¿cuáles son todas las posibles entradas? Y sería el 2, espérate, el 1, el... Ah, me está sonando el teléfono. Están sonando todos los teléfonos. La compañera empezó con el 2, el 1. ¿Y cuál más crees? El 5, ¿Y el cuál 2, más? el 1, el 5 y el 3. Tal cual, ¿no? Eran todos los que teníamos aquí dentro. Ahí. Bueno, tenemos esta columna de acá, ¿sí? Y entonces los listamos, ¿sí? ¿Les parece si los pongo de menor a mayor? Así está ordenado. No importa el orden acá en el que lo ponemos, porque justamente los listamos. En una lista no nos importa el orden, ¿sí? Entonces ponemos del 1, 2, 3 y 5. Ahí está. Bien. Este sería llamado el conjunto dominio, ¿sí? Bien. Hay otro conjunto que si quieren, ya que estoy también se los introduzco. 3 y 5. Hay otro conjunto. Hay muchos conjuntos, cuando hablamos de funciones que nos interesan estudiar. Nosotros estuvimos hablando de la imagen, hablamos del dominio. Hay otros 3 conjuntos que nos va a interesar mencionar. Bueno, más de 3. En total creo que van a ser 5 más. Yo creo que es pertinente que les diga qué son, ¿sí? Para este ejercicio de acá puntual, les voy a decir de un único conjunto. Después, con otro ejemplo, vamos a ver los que nos faltan. Pero vamos con este. Hay otro conjunto, el de raíces o ceros.
Y acá me parece interesante traerlo a luz a este conjunto porque tiene una peculiaridad. ¿Qué peculiaridad? Este conjunto está formado por los valores de entrada que tienen salida nula. O sea, este conjunto va a estar formado por valores de entrada, ¿sí? Que estén ubicados sobre el eje horizontal, que cumplan algo con su salida, que sea nula, o sea que sea cero. Bueno, ¿hay alguna entrada cuya salida es cero acá? Lo pongo para arriba si los pueden ver. ¿Hay alguna entrada cuya salida sea nula? Silvia me hace que no. Silvina nos... digo que no, me parece que no, pero Ya habíamos dicho cuáles eran todas las salidas, ¿no? Las tenemos ahí, 1, 2 y 5. En ningún lado está el cero. Bueno, cuando ocurre esto, lo que decimos es que este conjunto no va a tener nada dentro. Va a ser una bolsa, pero sin nada dentro. Va a estar vacío. ¿Sí? Justamente se llama el conjunto vacío. En este caso, lo escribimos así. O conjunto vacío. ¿Sí? Si hubiese alguna entrada que tiene salida nula, la ponemos ahí dentro de la llave, ¿no? Acá. Como no tiene nada, ponemos la llave sin nada dentro. Ojo a no confundir. Esto de acá no significa que adentro de ahí hay un cero. No. Ahí adentro no hay nada. El no hay elemento nada, cero tampoco está. No hay nada. está vacía. Porque si estuviese el cero ahí dentro, diríamos que la entrada cero tiene salida cero. Eso no pasaba acá. Mm. ¿Sí? Profe, Sí. ay, está re interesante la clase, pero me llegó gente, por eso no te contestaba. No hay Me problema. voy a desconectar y después la sigo mirando por YouTube. Me parece perfecto, Silvina. Muchísimas gracias, me encantó No, la no hay de clase, qué. me aclaró un montón de Para eso dudas. estamos, para eso estamos. Y vamos a seguir mirando, así que te invito a que veas el video. Sí, sí, después lo miro por YouTube. Gracias. Dale, no hay de qué. Hasta mañana. Nos Chau, vemos. chau. Bueno, entonces, curioso este ejemplo donde me daba pie también a introducir el conjunto vacío. Podría llegar a ocurrir que haya conjuntos vacíos en otros que vamos a ver, sí. En principio, en dominio e imagen no suelen ser vacíos, porque siempre tratamos de poner un gráfico que tenga al menos un punto. Entonces, con tener un punto al menos, ya tanto el dominio como la imagen no van a ser vacías. Va a haber algo ahí. Va a haber una entrada con una salida. Entonces, siempre y cuando haya un punto, podemos hablar de que hay una función que tiene una única entrada, una única salida. Bueno, muy útil, no sé. Pero podría ser, ¿sí? Los otros conjuntos sí pueden llegar a tener el vacío, ¿sí? Bueno, vamos a ver si el siguiente ejercicio de la guía me invita a presentar más conjuntos, espero que sí. Y si no lo hace, los traigo yo, creo un ejemplo, traigo un ejemplo y lo vemos. Mm, ok. Este también es curioso y habla de otra cosa que necesitábamos hablar, valga la redundancia. Un momentito nomás. Voy a traer una nueva pestaña. Y después nos da dos opciones más que son la C y la D. Y la C y la D dicen 16 y 17. Ahí va. Lo pongo tal cual lo teníamos ahí, solo que mal. Bien. Entonces, hay una tabla ahora. Pero no hemos de temer, ¿no? Porque
podemos, de nuevo, hacer un trabajo de interpretación, que eso es lo complicado, pero yo te pregunto, Silvia, acá tenemos una fila y acá tenemos otra fila y nos dice, bueno, esta cosa que más o menos ahora nos es un poco familiar, eso habla de que hay alguna máquina, una caja, como lo querramos pensar, dando vueltas. Y que nos digan que esa fila representa el haber llamado a la máquina e ingresarle algo, puede asociarse entonces que esa segunda fila va a ser la salida, ¿sí? O imagen, ¿sí? Entonces vamos a anotar eso. Salida o imagen, ¿sí? Y esta de acá, que tiene la letra X sola, que solemos usar el eje horizontal para representar, solemos usar la letra X para representar ese eje horizontal. Acá tendríamos las entradas, ¿sí? Sobre ese eje horizontal, si considerábamos todas las posibles entradas, teníamos el dominio. Bueno, eso no es lo que se nos pregunta acá. Quizás sí, quizás no, vamos a ver. Habla del dominio ahí más abajo, por eso lo dije. Así que ahora más o menos tenemos una idea de qué es cada cosa. Vamos, si querés, a interpretar una primera columna, esta de acá. ¿Qué significaría esa primera columna? Bueno, nos estarían diciendo que... ¿Te atreves a decir? No, te quería preguntar ahora que veo el menos 43, también te puede aparecer menos 43, ¿Y quién? menos Claro, claro, claro. ¿Quién dice que no? Sí, sí. Lo que nos diría es que para la entrada de menos 43, si la ingresamos en la etiqueta, en la caja, en la máquina, en el mecanismo, ¿qué nos devuelve? El 12. 50. ¿Sí? Eso es lo que podrías interpretar de este tipo de cuadro. Y te echo una mano acá justamente por tema tiempo para poder Sí, sí, llegar, pero creo que si yo te dejaba ibas a poder deducir esto con la ayuda de entrada y salida, ¿sí? Si yo te digo que una fila son entradas, la otra salida, dirías, bueno, para la entrada menos 43 le corresponderá la salida 12. Y así, ¿no? Creo que ibas a poder llegar a eso. sí, la 17, la 2 y así, ¿no? La 17 sería el menos 2, el menos Menos 15 2, sería el menos 17. 17 y bueno, 18 no está. Bueno, anotémoslo, ya que estamos, dale, ya que los mencionaste. Sí, Tenemos al 17, nos devuelve el menos 2, al no, menos 15, el 17. el 17, y al 18, signo de pregunta. No sabemos, está en blanco. Bueno, la idea es que nosotros rellenemos, ¿no? Eso es lo que nos pide el ejercicio. Oh, ¿qué pasó? La perdimos a Silvia. Ya me asustaba. ¿Qué pasó, Silvia? Se cortó la comunicación. Si tenés que cortar, avísame y cortamos. ¿Por qué no tengo sonido? Pará, Simona, qué sé yo. Ah, Yo te escucho bien, por cierto. Sí. se me apagó esto. No, por la batería. ¿Vos me oís bien, profe? Bueno, no te escucho ahora. Se ve que se me acabó el audífono. Ah,
A ver, ahí te puedo escuchar. Ahí Hola, te hola, puedo hola, hola, hola. ahí estamos. Bueno, menos mal, ya me estabas sonando. No, igual no estaba hablando, ¿viste? Vos me veías, ¿no? No, no, y aparte salí de la imagen, perdón. No, bueno. Entonces me puedes escuchar, ¿no? Bien. Sí, perfecto. Ahora Bueno, sí. aprovechemos que funciona antes de que pasen cosas. Hablando de cosas, sí. Antes de que pasen cosas. Lo que decía era, en base a lo que vos me mostraste ahí, dirías, bueno, el 17 asociado al -2, el -15 al 17, el 18, bueno, no sabemos, está en blanco, listo. Por ahora, sin leer más del enunciado, llegamos ahí, ¿sí? Perfecto. Ahora sí, leamos el enunciado. Eh, yo te sugiero igual leer primero siempre el enunciado, pero esta vez nos presentaban la tabla, ¿no? Decía, obsérvela. Bueno, ¿qué podemos deducir de acá? Todo esto. Claro. Ahora sí, indique la respuesta correcta. La tabla de valores precedente corresponde a una función cuyo dominio es el conjunto de los números reales. Fuerte. ¿Cuál es el Sí. conjunto de los números reales? Bueno, es el conjunto que tiene a todos los números de la recta numérica horizontal que nosotros usamos en el eje de coordenadas. Sí, o sea, la parte de abajo sería en este caso. Claro, involucra a todos los números. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, si nosotros tenemos acá la recta horizontal esa y acá tenemos el 0, no solo voy a tener el 1, el 2 y ta hasta el infinito, voy a tener también el -1, el -2, para el otro lado también. Claro, Y no claro. solo eso, voy a tener todo lo que haya acá en el medio. Y acá. Y Todas acá. esas cositas ahí, claro. En todos, o sea, yo podría ir con una lupa y marcar ahí. A ese Sí, también lo tengo. Lo parto al todo eso. medio, también. Ah, Todos. bien. ¿Sí? Ahora te voy a buscar, Leo. No, Ahora, ahora vengo a buscarte, pero. entonces, sabemos eso. Ahora, te preguntan, ¿con cuál de los números debe completarse para que la función resulte inyectiva? Bueno, no tenés ni idea de qué es inyectiva, a no ser que lo hayas chusmeado. No, no, no sé lo que, o sea, lo estudié, pero no lo entiendo. ¿Qué era el Bueno, que? la función resulta ser inyectiva. Lo escribimos si querés. Por favor. Vamos a escribirlo en una nueva pestaña. La función resulta inyectiva si ninguna salida, si ninguna, vamos a escribirlo de esta forma, que va a diferir de por ahí con lo que vos vas a ver en los videos, pero ambas son equivalentes, ¿sí? Esta es la que se me ocurre ahora, y va en línea con lo que estuvimos viendo. Son equivalentes, insisto. Si ninguna salida es repetida, Ay, qué hijo de puta. con las entradas. O sea, viste que habíamos mencionado que podía ocurrir que dos entradas distintas tengan la misma salida. Sí, ¿Sí? Bueno, eso haría que la función no sea inyectiva. Lo que pedimos para que sea inyectiva es que no haya dos entradas distintas con la misma salida, sino que las salidas sean únicas, entre comillas. Otra forma de decirlo es esto de acá, ¿no? Si ninguna salida es repetida con las entradas. Espero bien. quede claro. O sea, un ejemplo de algo que no sería inyectivo sería lo siguiente. Si yo le ingreso el 1, me devuelve un 2. Si yo le ingreso un 2, me devuelve un 3. Si yo le ingreso un 4, me devuelve un 3. Esto de acá ya no sería inyectivo. Sería una función, ¿sí? Porque cada entrada tiene una única salida. Bien. Pero no es inyectiva. ¿Por qué? Porque el 2 y el 4 comparten la salida. La ¿Sí? salida. Bien. Ahora lo escribimos acá a un costado. Sí. Este listado podría provenir de una función, pero no sería inyectivo, ya que la salida
3 corresponde a dos entradas distintas. ¿Sí? Bueno, entonces, para que resulte inyectiva, ¿qué debería ocurrir? Y que haya números distintos en todos lados, ¿no? Sí. Porque si ya hay una salida que se está repitiendo, o al menos del lado de las salidas, ¿no? Que Perfecto. tendrían que ser todas distintas. Si son todas distintas, ya está. Bien. Bueno, ¿cómo arreglamos eso entonces acá en el ejercicio que nos daban? Tenemos que hacer que resulte inyectiva. O sea, que no se repita la salida. Bien. ¿Qué dirías? ¿Con cuál número de ahí, de esos 4, rellenarías? Que no se repita la salida. Estoy pensando. Para que no se repita la salida. Las entradas eran las de abajo, las salidas las de arriba. No, perdón, Al al revés. revés, al revés. Fíjate, ahí lo tenemos anotado. Ahí está entrada y salida. Eh, ¿El -2 puede ser, profe? ¿Qué pasa si yo pongo un -2? Vamos a probar. Voy a probar. Fíjate que yo puse el signo de pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si yo ahí pongo un -2? ¿Se está repitiendo la salida? Ahí sí. No queríamos eso. Porque No, estarías diciendo que tanto el 17 como el 18 comparten la salida. Eso no sería inyectivo. claro. Acá tiene que ser efectivo. Ah, que tiene que ser para que sea Tiene que efectivo. ser inyectivo. No se tiene que repetir la salida con dos entradas distintas. Entonces el -2 creo que no, ¿no? ¿Y cuál se te ocurre entonces? A ese si querés lo descartamos. Sí. Ah, está el 16, claro, el 17. No, el 16 lo pusiste vos. Formaban parte el 16 y el 17 del enunciado original. Ah, Sí, sí, yo lo puse ahí porque solo saqué la imagen de esa parte. La foto del ejercicio la saqué sí, cortada, si querés. entendí. Probá con otro. ¿Puede haber con el 12? Bueno, vamos con el 12. ¿Se repite la salida? No, No, no. ¿seguro? Fíjate que tenemos cuántas salidas. Tenemos 4 salidas. Las salidas las tenemos acá. Ah, sí, está. El Ah, 33. está acá Claro, arriba. Perdón, claro. perdóname que lo puse medio cortado esto, pero... No, no, porque yo me quedé mirando el gráfico, tenés razón, porque lo pusiste ahí vos. Bueno, incluso mirando acá en el cuadro Sí, este, sí, estaba justo acá, ¿no? exacto. Ahí. Así que si ponías un 12 acá, Sí, la salida 12 te aparece acá y te aparece acá, para dos entradas distintas. claro. El Entonces, 17 también está. y énfasis en eso, Silvia. Sí, Fíjate que entrada distinta. sí, ¿Sí? Esa era la clave para que sea inyectivo. O sea, ¿podría llegar a aparecer dos veces el 12 acá? Y si o casualidad yo tenía un gráfico así, mira, permiso, ¿eh? sí, sí. Si yo tenía esto mismo, y ahora lo voy a traer a otro pizarrón, y yo acá tenía si yo tenía, bueno, vamos a hacerlo así, mira. Si yo acá en vez de un 18 tenía un -43, ¿sí? Sí, Yo acá podría haber puesto un 12, ¿sí?
Sí, Y seguiría siendo inyectivo esto. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque la información que acá tendríamos sería que la función, si le ingreso el menos 43, me devuelve el 12. Si yo le ingreso el 17, me devuelve un menos 2. Si yo le ingreso un menos 15, me devuelve un 17. Y si yo le ingreso un menos 43, me devuelve un 12. Pero adivina qué. Esta línea de texto y esta línea de texto dicen lo mismo. claro, Están diciendo dos veces lo mismo. O sea, no importa que esté dos veces lo mismo ahí. No se claro. contradice, ¿no? Con que dos entradas distintas tengan la misma salida. No, porque acá estás hablando del menos 43, en ambos casos. Es Exacto, como darle a alguien instrucciones y sin querer darle repetido una instrucción, no pasa nada. exacto. Es lo Entonces, mismo. no te quedes con esta idea de no se tiene que repetir abajo, ¿sí? Sino que hay que mirar la entrada. Hay que decir, bueno, volviendo ahora hacia el ejercicio, Sí, fíjate que acá tenemos una entrada menos 43, que tiene la salida 12. 12. Acá hay otra entrada distinta al menos 43, que si yo entonces pongo un 12, me estaría diciendo que se repite la salida para distintas entradas. Para distintas entradas. Eso Sí. se contradice con que sea inyectivo. Bien. Ahora sí. Bueno, y Entonces, ahora este creo que no. no, y el 17 tampoco era entonces. Tampoco, ¿no? Porque aparece acá, Está bien. Claro, ahí lo está bien. Entonces el 16. tal cual. Entonces, si yo acá pongo un 16, ya esto vos lo viste, yo solo lo escribo. Tenemos todas entradas con salidas únicas, si querés, uno a uno, ¿sí? Sí, Tenemos esa especie de unicidad o como lo quieras llamar, no, no diría unicidad, pero que tiene cada uno correspondiente con uno solo, ¿sí? Uno con una uno, uno con salida uno. única. ¿Sí? Está Esa bien, es otra forma de ver que sea inyectivo, que haya una relación de uno a uno. perfecto. No puede ser que una entrada, otra entrada, las dos me den la misma salida. Eso no. Bien, bien. Bien. Bueno, Y esto, junto con, bueno, ya va siendo hora de que cerremos, pero quedaron otros conjuntos que te invito a ver y chusmear de qué se tratan. sí, los voy Yo, a ver. yo quería introducirlos ahora, pero bueno, ya Sí, estuvimos ya dándole está. duro. Sí, sí, la verdad Aparte que ya es hora. Eh, sí, total. pero te escribo al menos cuáles Estaba son. sí, por favor. Te escribo al menos cuáles son. Así sabes cuáles chusmear para tener Exacto. La noción de lo que vas a decir, sí. no solo la noción de lo que voy a decir, sino lo que por ahí puede aparecer en el examen, ¿sí? Lo que por ahí Bien, se va a pretender que ustedes puedan hacer. bueno, Identificar conjuntos de dos puntos. Está bien. Vamos a decir, esto sería modo resumen. Dominio, imagen, raíces o ceros, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, crecimiento y decrecimiento. ¿Sí? Entonces los que nos faltaron ver a nosotros serían estos de acá. ¿Sí? Ahora, este de acá y este de acá son relativamente intuitivos. ¿Sí? eso es lo que te iba a decir con lo que vimos en el primero, ¿no? Entre comillas, diría Bien. intuitivo, porque hay que ver bien a qué llamamos al conjunto de crecimiento, porque uno en el gráfico lo ve claro, si querés, cuándo es que crece y cuándo es que decrece. Pero ¿quién es el que pertenece a este conjunto? Porque acordate que los conjuntos eran estas bolsas con elementos dentro. Entonces, bueno, te invito a que leas bien a qué hace referencia. Igual, si querés, lo vemos mañana, no hay ningún problema. Lo vemos mañana. De hecho, te invito a que lo veamos mañana. Así no nos Mañana, que queda. mañana es miércoles. Ah, mañana estás a la tarde, qué lástima, profe. Ah, bueno, si no podés No sé, participar, bueno, si viene alguien y lo vemos, lo podrás ver. ojalá, ojalá sí. Igual, más allá de si lo vemos mañana o no, sabe que en el listado del 2024 está.
conjunto Sí. de positividad, negatividad, crecimiento, decrecimiento. Hay que hacer una distinción de eso para cuando miras esos conjuntos de, bueno, en este listado, en este conjunto, ¿quién está dentro? ¿Cómo lo escribimos a ese conjunto? Porque también Claro, puede que se escriba de forma distinta. Puede que ya no sea la lista la forma más conveniente de hablar de todos estos valores. ¿Sí? Porque si son muchos elementos, si yo tengo una bolsa con infinitas cosas dentro, listar sí, todas esas cosas me va a costar. ¿Sí? bien, Hay formas más resumidas de hablar de un conjunto de muy todo, grande. ¿Sí? bien, bueno, Entonces, esa distinción. bueno. Y si me querés preguntar algo más, decime y si no, nos despedimos. No, no, está todo bien hasta ahí. La verdad que muchas gracias por la clase. No, no hay de qué. Una lástima que no pudiste el viernes con Mika. Una pena que no pude con Mica, es una pena que no pueda llegar a las otras clases, pero bueno, nada, hacemos todo lo que podemos. Bueno, Para aprovechá los videos y en caso de que surja algo en el medio y mañana no podés, acordate que también me podés escribir mediante la plataforma sí, con la duda, ¿sí? ¿Sabés cómo hacerlo? sí, a ver, ¿me podrás explicar un toque vos ahí? Sí, Perdón, profe. sí, obvio, ¿cómo no? Eh, eh, acá. Vos lo que vas a Ahora, ver, ahora voy a entrar directamente de ahí, nunca más entro de allá. me parece perfecto, porque funciona. Así que hacelo de ahí. Lo que vos verías cuando entras a Adulto Yo 2000 voy a sería... mensajes, ¿no? ¿Cómo? Yo voy a ir al cosito de mensajes. Tal cual. Vos vas a ir Bien, acá, vas a ir donde dice redactar sí, y vas donde dice curso matemática A. ¿Sí? sí, Tocas continuar, agregar y ahí, destinatario y acá me buscas a mí como Juan, ¿no? ahí está. Aplicar, no, no quería aplicar. Eh, ahí te aparece, le das un momento. Una vez que buscas, me encontrás a mí, haces clic, pones aplicar. Yo a mí mismo no me puedo ver, pero a vos te voy a aparecer. Sí, Entonces sí, sí, tocas ahí para aplicar, listo. Y sí, te va a aparecer acá como destinatario mi nombre. Después pones el sí, asunto y acá la consulta, ¿sí? Y ahí yo, va. en cuanto lo vea, te respondo. Bueno, bueno, profe. Y bueno, Bueno, también acordate de tocar enviar. enviar obvio. Pero bueno, Bueno, te agradezco mucho entonces, no profe, hay y de ojalá, qué. bueno, nada, el jueves, no sé, después me fijo si hay alguna y bueno, nada, aprovecharé todo lo que más pueda. Dale, y ¿Eh? metele también a los videos. Si Sí, es que los estás viendo todavía, metele. sí, obvio, obvio. Gracias, profe. No hay de qué, che. Nos vemos, chao, chao, gracias. Que esté bien. Igualmente.